Ay, ay, ay. Ya, muy buenos días, estimados alumnos. Bienvenidos una vez más al curso de Historia Segundo, en donde vamos a ver, ¿no? Bueno, sí, disculpen, ya está haciendo un poco más de frío últimamente, ¿no? Ya ha cambiado totalmente la temperatura. Estamos casi estamos llegando a la mitad del clima. Estamos llegando a la mitad de otoño, ¿ya? ¿No? Empezó desde marzo, pero ya pasó un mes. Y miren, hoy, ¿no? A lo que estamos hoy día, ¿no? 26 de abril, ya estamos a punto de terminar, ¿no? Estamos a punto de terminar el mes, ¿sí, no? Así que, y ahora peor, se vienen los meses de junio, julio, agosto, en la cual hace un poco más frío. Así que tienen que abrigarse, jóvenes, ¿no? No se, digamos, no se confíen. Peor que ahorita estamos con esto de la enfermedad, por eso le digo, no se desabriguen, ¿no? No se desabriguen. Bueno, siendo hoy día las 9 ya, 9:04, ya, vamos a empezar. En donde la vez pasada hemos hablado acerca del gobierno de Nicolás de Piérola, ¿no? También a veces, yo sé que algunos, bueno, tal vez pueden ser que estén acá en clase y digamos, si por algo se te fue el internet, ¿no? Se te fue el internet y todo ello, normal, puedes volver a ver, ¿no? El video a través del, del canal de YouTube de la misma institución, ¿no? Seba, Reina de los Ángeles, ahí lo puedes ver, ¿no? Digamos si se te pierde o algo, ¿no? Ya, a ver, ¿qué pasaba en el gobierno de Nicolás de Piérola? ¿No? ¿Qué pasaba en el gobierno de Nicolás de Piérola con respecto, bueno, a a la reforma económica que dio, ¿no? ¿Qué es lo que realmente pasó con CIA, ¿no? Su lema, menos gasto, más ahorro. Pues, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Se les dio una actividad el viernes anterior, en la cual vamos a ver, ¿no? Pero ¿por qué Piérola? Sí, siempre nos dicen, ¿no? Bueno, el gobierno de Nicolás de Piérola impulsó el desarrollo capitalista del país en un contexto de recuperación de la producción y de reconstrucción del aparato estatal. Las políticas aplicadas por Piérola fueron favorables a la emergente burguesía nacional al proveer los marcos normativos y los medios institucionales necesarios para este fin. Fue una de las más importantes preocupaciones de Piérola la moralización de la administración pública. Dispuso que los funcionarios llevasen y diesen cuenta exacta de forma periódica de los ingresos y los egresos del erario para un mejor cumplimiento de este cometido. Creó la Dirección del Tesoro, cuya organización confió a Ignacio Rey. Se siguió una política de austeridad en el manejo de los fondos públicos. Se estimuló el ahorro, se evitaron empréstitos que endeudaran más al país y se fomentó la formación de cooperativas. La primera gran reforma del gobierno de Piérola fue con respecto al sistema de recaudación de impuestos, que hasta entonces no ofrecía garantía ni seguridad. Se abolió la contribución personal, o sea, la reminiscencia del antiguo tributo, o sea, entre otras más, el tributo indígena, que era recaudado por diversas instituciones estatales y particulares, en un sistema que había demostrado ser ineficiente. Esta medida fue el primer paso para unificar el sistema tributario, lo que se concretó a fines de 1895, al fundarse la Sociedad Recaudadora de Impuestos Sociedad Anónima, una compañía mixta en la que participaba el sector público y el sector privado. Este nuevo organismo, que fue conocido popularmente como la recaudadora, constituyó una fructífera alianza entre la eficiencia de la empresa privada y el sentido social de la entidad pública, puesto que la recaudación fiscal se orientaba a proveer de recursos en beneficio de todos los ciudadanos. La recaudadora se convirtió en una poderosa entidad cuyos servicios fueron también solicitados por las juntas departamentales y municipalidades. En lo que respecta a los impuestos mismos, se aumentaron los aplicados de los productos considerados de placer o de vicio, como el alcohol y el tabaco.
Sí, se metieron con el alcohol. Claro. Ese, pero profe, en ese tiempo que de guerra nadie tomaba. Dicen que no toma. Si acá nomás, digamos, ahorita actualmente el gobierno ha prohibido las fiestas, ¿y como cuántos privaditos hay? A ver, ¿no? Tú me dices eso, ¿no? Profesor, pero si estaban, digamos, recién la sociedad se estaba, el Perú se recuperaba de la guerra del Pacífico, ¿cómo que había alcohol? Había alcohol y le pusieron más impuestos. Sí, le pusieron más impuestos. Sí, aunque parece mentira, pero sí. Eso sí, es una de las grandes verdades. Se redujeron los impuestos a los artículos de primera necesidad, como el arroz, la mantequilla y otros. Aplicó también un moderado impuesto a la sal, el estanco de la sal, cuyo producto fue destinado como fondo para el rescate de Tacna y Arica, en poder de Chile. El cobro de este impuesto ocasionó dificultades, debido a que los enemigos del régimen asusaron a la población indígena a rebelarse contra el mismo, como fue el caso del alzamiento de los pobladores de Guanta, reprimida severamente por las fuerzas del orden entre los años de 1896 a 1897. Las reformas en el sistema de recaudación tributaria dieron sus frutos, pues proveyó al Estado un aumento en sus ingresos de por lo menos 200.000 soles por año. Se protegió e incentivó a la industria agrícola y minera que contó con el aporte de capitales nacionales y extranjeros, todo lo cual contribuyó a elevar el nivel económico del país. ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Se acuerdan que todavía estamos en prácticamente en la bancarrota? La culpa no lo tuvieron los militares, ¿no? No lo tuvieron la culpa ellos. Pues, ¿qué pasaba con ellos, no? Digamos, ellos defendieron, bueno, su estado, ¿no? Pero también, digamos, como grandes, bueno, militares, bueno, pero ¿qué es lo que pasa, no? Que estando en el poder, pues, estando en el poder, pues no fracasaron. Esa es una de las grandes verdades. Pero los civilistas también vieron, digamos, por parte de los empresarios. Más que todos los empresarios y los del público, bueno, igual lo que sucede. Eso sí. Porque a veces dicen, no, todo tiempo pasado fue mejor, pero estamos viviendo en otras épocas ya. ¿Mm? A ver, ¿no? Así, bueno. La industria azucarera evolucionó a su tecnificación, especialmente en los grandes centros agroindustriales del norte. Sociedad Casagrande, el Ingenio Central Cartavio, la Sociedad Paramonga, la Compañía San Nicolás. La exportación del azúcar llegó en 1898 a las 105.731 toneladas, mientras que el consumo interno era de 25.000 toneladas.
La minería tuvo un desarrollo más lento, iniciándose su verdadero despegue a principios del siglo XX, ya en los años 1900, ¿no? Se formaron varias compañías mineras para la explotación del oro y la plata. En esa época ya se habían dejado de lado la amalgamación y se preferiría la cianuración como método de beneficio de los minerales de oro y plata. En 1897 se descubrieron los ricos yacimientos cupríferos de Cerro de Pasco, lo que marcó el inicio de una gran revolución minera en el Perú. Se continuó desarrollando la explotación de petróleo en la costa norte, a cargo de dos empresas importantes: el establecimiento industrial de petróleo de Zorritos, de propiedad de Faustino Pello, y la London Pacific Petroleum Company, negritos, de capitales británicos. Producían además de petróleo crudo, querosene. Es de mencionar, ¿no?, también la sociedad explotadora del petróleo con capitales de Guillermo Billinghurst, sí, el que muy próximamente se va a convertir en presidente. Se impulsó el desarrollo de la Amazonía, cuyo auge económico se inició con la explotación del caucho. Un aventurero peruano, Carlos Fermín Fiscarral, se convirtió en el rey del caucho. Ancachino de nacimiento, Fiscarral o Fiscarraldo, fue un gran explorador de la Amazonía peruana, motivado por la necesidad de expandir su negocio cauchero. En 1894 descubrió el Istmo de Fiscarraldo, que facilitó el ingreso hacia Madre de Dios a través del río Cayali. Expulsó a los caucheros brasileños que habían invadido la región, de modo que contribuyó a confirmar el dominio de Perú en esos territorios. En 1896 obtuvo la autorización para la exclusividad en la navegación por los ríos Ucayali, Urubamba, Mano y Madre de Dios. En sus campos usufructó la mano de obra miles de indígenas amazónicos durante una travesía por el río Urubamba a bordo del vapor Adolfito. Su nave se naufragó tras chocar con una roca, hundiéndose en el río. Fiscarral murió en el accidente, 9 de julio de 1897. Tras este suceso, sus trabajadores indígenas se rebelaron y atacaron la red de tambos de su compañía, por lo que Imperio de Fiscarral no sobrevivió a su fundador. Durante su recuperación de Occidente tras la depresión de 1893 a 1894, los exportadores peruanos encontraron un clima propicio para ampliar la producción, dado que ya en 1890 había 24.000 trabajadores azucareros y 66.600 trabajadores mineros. El mercado interno se encontraba en proceso de dinamización. Por este motivo, las ganancias de los exportadores no solo se reinvirtieron en la modernización de la industria, sino también en las manufacturas locales de bienes de consumo masivo. En este contexto, el gobierno de Nicolás de Piérola elevó los aranceles para proteger a las nacientes industrias, lo cual permitió cierta alza en la industrialización por sustitución de importaciones. Es así como durante este periodo las fuentes más abundantes de ingresos fiscales fueron los derechos de aduanas. ¿No? A ver, debido al dinamismo de la economía, ¿no?, surgieron entidades industriales y comerciales que aceleraron el proceso de reconstrucción. En 1896 se fundaron la Sociedad Nacional de Minería y la Sociedad Nacional de Industrias. ¿Mm? Ya se habían fundado, ¿no? Pero digamos, hasta aquí, ¿cuál sería su, ¿no?, su opinión de ustedes, ¿no? ¿Creen que Piero lo estaba haciendo bien? No sé. No sé, ustedes opinan, ¿no? Porque digamos, tal vez no hayan vivido en esa época, pero según lo que vemos,
Claro, como dicen, ¿no? Si a algunos beneficia, pues, ¿no? el poder, pues ahí van a estar. Bueno, continuamos, ¿no? Surgieron igualmente nuevas instituciones y crediticias financieras. Acá van a nacer, ¿no? Los siguientes bancos, ¿no? Van a nacer los siguientes bancos, ¿no? Los siguientes bancos. Va a haber bancos en el Perú, para las cuales son, ¿no? El Banco del Perú y Londres, el Banco Internacional del Perú, el Banco Popular del Perú. También se formaron compañías de seguros, como la Compañía Internacional de Seguros y la Compañía de Seguros del RIMA. Y dirás, ¿por qué? A ver, ¿por qué creen que haya surgido la Compañía de Seguros del RIMA? A ver, con su cancioncita, ¿no? Todo va a estar bien, todo va a estar bien. A ver, ¿por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Pueden contestarlo por voz o por chat, ¿no? A ver, ¿por qué creen que haya surgido, ¿no? La Compañía de Seguros del RIMA, ¿no? A ver, a ver, ¿por qué creen que haya surgido? ¿Por qué, digamos, no? Claro, ¿no? Ah, claro, pues no, estaban viniendo los carros, estaban viniendo recién, porque, a ver, todo surge, ¿no? Desde la exportación del caucho, todo estaba surgiendo desde la exportación del caucho. Al haber caucho, ¿no? ¿Para qué le importaban? ¿Se acuerdan que nuestra economía dependía de Inglaterra? Claro, pues no se crea porque ya, digamos, ustedes saben que desde mucho antes ya manejaban a la loco las personas. ¿Ya? Claro, pues no. O sea, ya empezaban a chocar los carros y pues tenía que haber una compañía de seguros, sí o sí. Pues en ese tiempo se había creado, pues no, el RIMA. Entonces, bueno, también existía en esa cancioncita, ¿no? Todo va a estar bien. Bueno, yo lo escuchaba en 2000 hace tiempo, lo escuché, ¿no? Todo va a estar bien su jingle, su famoso jingle.
Ya finalizando el siglo XIX, la reconstrucción nacional parecía afianzada. Se había forjado una nueva economía de exportación que no dependía de un solo producto, como antaño había ocurrido con el guano, claro, en el gobierno de Ramón Castilla, sino de una variedad de diversos productos agrícolas y mineros, el azúcar, algodón, lanas, caucho, cobre, plata y poco después el petróleo. Se puso prácticamente punto final al experimento descentralista del gobierno de Cáceres, cuando con fecha del 24 de diciembre de 1895, el Congreso aprobó la abolición de la contribución personal. Esto fue perjudicial para los presupuestos departamentales. Se quitó de los tesoros departamentales los gastos con relación a las prefecturas y subprefecturas, cortes judiciales y policía. Únicamente les dejó a su cargo los gastos en educación, salud y obras públicas de carácter departamental. Esto conllevó una mayor centralización del poder político y una disminución de las autonomías regionales. Pierola creó el Ministerio de Fomento y Obras Públicas, que se encargó de organizar un plan de obras públicas e impulsar el desarrollo industria y comercial en 1896. Su primer ministro fue el ingeniero Eduardo López de Romaña, el mismo que sucedería a Pierola en la presidencia de la República. En conjunto impulsó a que los exportadores y mineros se agruparan y en 1896 decretó la formación de la Sociedad Nacional de Agraria y la Sociedad Nacional de Minería, que representaban los intereses de sus respectivos sectores ante el Ministerio de Fomento. Ante la depreciación debido a la sobreproducción del plata en 1897, se emprendieron una serie de políticas monetarias para adoptar el patrón de oro. Se pretendía cambiar la unidad monetaria vigente entonces, el sol de plata, por una nueva de oro. Este proyecto tuvo fuertes resistencias, sobre todo entre los exportadores, quienes tenían mayores ganancias cuando el sol valía menos. Finalmente, por ley del 29 de diciembre de 1897, el gobierno ordenó la acuñación de monedas de oro con el mismo peso y ley que la libra esterlina inglesa. Un decreto del 10 de enero de 1898 estableció el peso y la ley de la nueva moneda nacional, a la que se llamaría libra peruana, y tendría en el anverso un escudo del Perú y por el reverso efigie de un inca durante el siglo gobierno romaño, ¿no? Bueno, hasta el siguiente gobierno de Eduardo López de Romaña. Por ley de 14 de diciembre de 1901 se legalizó esta situación. La modernización y diversificación no solamente lograron un auge económico, sino también facilitaron el surgimiento y desarrollo de la oligarquía a la cual Pierola tenía claro que necesitaba. El bipartidismo involucraba grandísimos intereses económicos entre las partes, principalmente entre los hacendados azucareros, comerciantes, industriales, terratenientes y demás clases emergentes. La desaceleración de la inversión extranjera después de 1892 ocasionó de nuevo el acumulamiento del capital doméstico para restaurar la sufriente economía. Asimismo, la demanda de materias primas creció progresivamente con la recuperación occidental post-depresión y en 1893 a 94 se dio una gran expansión comercial que conllevó a que la tasa de cambio se tornara favorable para los exportadores, de lo cual generó una mayor inversión en producción de azúcar, lana, algodón, café, entre otros. Todas estas grandes ganancias económicas fueron reinvertidas en modernización para asegurar mayor eficacia y producción. Sin embargo, esto también causó una gran demanda interna de los asalariados por bienes locales. Las clases emergentes fueron los principales partícipes de esta nueva tendencia manufacturera. Es así que durante este gobierno la sociedad vivió una breve pero intensa época de desarrollo industrial y auge económico para las clases medias que veían un progreso como alcanzable. A fines de agosto de 1896, estalló una huelga de los trabajadores de la fábrica de tejidos de Vitarte, en demanda de aumento de salarios. Ganaban 30 centavos al día. 30 centavos, imagínate, ¿para qué va a alcanzar? La reducción racional de horas de trabajo, trabajaban 16 horas al día. Por eso, ¿no?
poco a poco se empezó a modernizar. Empezó pues, ¿no? A modernizar poco a poco. La cual hubo huelgas de trabajadores. A fines de agosto de 1896 estalló una huelga de los trabajadores de la fábrica de tejidos de Vitarte en demanda de aumento de salarios. Ganaban, pues, ¿no? Como le había dicho, 30 centavos al día. La reducción racional de las horas de trabajo, trabajaban 16 horas al día. 16 horas, imagínate, que salgas desde las 7 de la mañana a tu casa. 7. Hasta las 7 de la noche son 12. Ahora súmale 4. ¿A qué hora saldrías? A las 11 de la noche. ¿No? Ya, imagínate las 5 de la mañana, 5 de la mañana, 5 de la tarde, 12 horas, más 4 horas hasta las 9 de la noche. ¿Trabajarías todo ese tiempo? 16 horas trabajando. No sé, pobre cuerpo, en serio. Y mejoras en la alimentación. Hubo incidentes violentos y un incendio provocado en la fábrica, que fue controlado a tiempo. Dirigentes del gremio fueron apresados, así como algunos obreros acusados de provocar el incendio. También en agosto de 1896 ocurrió la huelga de los tipógrafos de Lima, que reclamaban el salario de 1869, así que como mejores condiciones de trabajo. Una comisión de representantes de dichos trabajadores logró entrevistarse con Pierola, quien dijo estar imposibilitado para imponer un arreglo, pero se comprometió a interceder por ellos ante los jefes de los talleres gráficos. Otra huelga que estalló en 1896 fue la de los pasteleros, que también exigían mejores salarios. Ellos sí lograron su cometido. ¿Sí? Digamos, si había progreso, entonces, ¿por qué trabajar tanto? 16 horas con el mismo sueldo. Imagínense, 16 horas con el mismo sueldo. Ya imagínate el sueldo mínimo. ¿Ustedes estarían acostumbrados? ¿No estarían acostumbrados? No sé. Ya depende de ustedes. La revuelta de la sal, ¿no? Digamos, ¿qué está la imagen de la revuelta de la sal? ¿Qué había pasado con la rebelión de la sal? Claro, se pelearon por la rebelión de la sal. La implantación del estanco de la sal provocó algunas rebeliones de indígenas en la sierra, quienes no estaban de acuerdo en pagar un impuesto por un producto alimenticio de primera necesidad. Claro, la sal es de primera necesidad, digamos que... ¿No? Ahora imagínense, ¿no? A ver, ¿ustedes no le echan sal a su comida? Hasta el pan tiene la sal, hasta la chocolatada que tomaste en Navidad tiene un poquito de sal, aunque no se hayan dado cuenta.
Por eso digo, ¿no? Pagar. La zona más convulsionada fue el norte del departamento de Ayacucho, donde unos 2.000 rebeldes campesinos tomaron el pueblo de Huanta y asesinaron al subprefecto Julio Abad. El gobierno envió entonces el ejército al mando del coronel Domingo J. Parra, que partió desde el Callao arribando al puerto de Pisco, desde donde se adentró hacia la sierra ayacuchana. Los rebeldes se replegaron a los cerros aledaños de Huanta, donde opusieron tenaz resistencia. Esta acción tuvo destacada actuación el joven subteniente, adivinen quién. No, no es Cáceres, no, tampoco es Miguel Iglesias. Adivinen quién es el que tenía. A ver, ¿quién va a destacar acá? Adivinen quién, ¿no? Pues el joven subteniente Óscar Benavides, que años después sería presidente de la República en 2 ocasiones, quien al mando de una compañía prendió personalmente al líder indígena Juan Sánchez en la batalla del Cerro Calvario. La rebelión fue sofocada y los guantinos sufrieron la más despiadada represión, que se tradujo con confiscaciones de ganado, cupos, saqueo, incendios, flagelaciones y fusilamientos. Imagínense todo lo que había pasado. Imagínense, ¿no? ¿Qué hay? Marcha pacífica, nada. Vamos a pitear porque nos pusieron demasiado impuesto. Todo va a ser tranquilo. No va a pasar nadie va a morir. Fusilamientos. Sí. No es por bromear, pero digamos, eso ya se viene a venir, ¿no? Se llevó a cabo un plan de obras públicas sin recurrir a los empréstitos, gracias a la economía y a la organización fiscal. El ente encargado de dicho plan fue el Ministerio de Fomento y Obras Públicas. Se desarrolló una vasta política vial que contemplaba la prolongación de cambios en prolongación de caminos y ferrocarriles. También se fomentó la colonización de la selva y la modernización de ciudades. En lo que respecta a la política caminera, se impulsó las exploraciones destinadas a abrir un paso que conectase directamente la selva amazónica con la costa. Bajo esta motivación se estimuló la expedición de Carlos Fermín Fiscarral hacia la Camisea y el Manu, así como la exploración del Pichis, Pachitea, Alto Ucayali y Gran Pajonal, obra que realizó el padre franciscano Gabriel Sala, por encargo del mismo presidente Piérola. Un camino, la llamada Vía Central o Camino al Pichis, comenzó a ser abierto para unir la costa con la selva amazónica. Es de resaltar también la labor desarrollada del ingeniero Joaquín Capello, director de Fomento, quien dio impulso a la construcción de la vía Tarman-Chanchamayo. Los esfuerzos de esta política vial dieron como resultado el establecimiento del tráfico fluvial en los ríos Tambo, Urubamba y Ucayali. Se contrató los servicios de una misión militar francesa para modernizar el ejército. Estuvo presidida por el general Pablo Clemen e integrada por los coroneles Eduardo Docny y Claudio Perroc. Fue el comienzo del fin del viejo militarismo. Se fundó la Escuela Militar de Chorrillos el 24 de abril de 1898, cuyo fin era hacer a la milicia una carrera técnica. Se estableció el servicio militar obligatorio a partir del 27 de septiembre de 1898, a lo que muchos jóvenes hoy día, digamos, si vuelve eso, ¿creen que lo haría?
No sé, yo sí iría. No, bueno, ya tengo 28. Claro, hasta yo me escribí. Yo me he escrito para las Fuerzas Armadas. Para la FAC me escribí. Imagínense, ¿no? Se promulgó el primer Código de Justicia Militar el 20 de diciembre de 1898, el cual reemplazó a las ordenanzas militares españolas entonces vigentes. Continuó el plan iniciado por José Balta para expandir la ciudad de Lima, luego de que fueran derruidas las murallas coloniales. Se construyó el Paseo Colón y se trazó la Avenida Brasil en dirección a la Magdalena. Se inició la famosa Avenida de la Colmena. Sí, esa colmena, sí, sí, sí. Se llamaría después Avenida Nicolás de Piérola en dirección al Callao. Se levantaron nuevos edificios como la Casa de Correos y el Mercado de Guadalupe. Sí, la famosa colmena, de las plazas San Martín hasta abajo. Se crearon algunas sociedades, ¿no? Para la atención de la ciudad como Compañía de Ferrocarril Urbano, la empresa transmisora de fuerza eléctrica, la Compañía de Gas Acetileno, la empresa de irrigación y agua potable para Miraflores. Como complemento del progreso urbano en la capital, llegó también el progreso técnico, el primer fonógrafo, el primer cinematógrafo, cuya función inaugural fue dada con la presencia de Pierola, los rayos Ronte o rayos X, los primeros automóviles en 1898. ¿Se acuerdan por qué creen que crearon los seguros RIMA? Y se aumentaron las líneas telefónicas. En el Callao se inauguró, costeado por suscripción popular, el monumento al héroe nacional Miguel Grau. La ceremonia se realizó el 21 de noviembre de 1897, contando con la presencia del mismo Pierola. Se trata de una columna modelada por el escultor italiano Fabio Lanzarini. La base y el capitel son de mármol y el conjunto es coronado por la estatua de Grau, de pie y con el brazo extendido señalando hacia el sur. En su discurso, Piero Lapueno dijo, ¿no? El trozo de granito y bronce que circundamos en este instante y que el benemérito pueblo chalaco ha levantado este pórtico del hogar nacional conmemora una gloria verdaderamente peruana, pero como en las grandes casas, brillante y amplia, vivificadora y fecunda, duradera, con la duración sin medida de los tiempos. Debido al auge económico y productivo, se crearon puestos de trabajo para varones y mujeres en correos, telégrafos, teléfonos, fábricas. Lo de crear puestos de trabajo para mujeres fue un suceso revolucionario para la época. Ante la falta de mano de obra, en 1899 se inició la inmigración japonesa. Los primeros japoneses arribaron en el vapor Sakuramaru, desembarcando en Ancón el 3 de abril de 1899 en número de 790. En el aspecto jurídico, ¿no? El matrimonio civil, el Código Civil de 1852, vigente entonces, no contemplaba el matrimonio de ciudadanos peruanos no católicos. A finales de la década de 1890 se inició un debate público que buscaba la aceptación del matrimonio civil en el Perú. Y bueno, como todo ello nos estamos sabiendo, si se llega a acabar el minuto, normal, vuelven a entrar con el mismo ID, con el mismo código. ¿Ya? Vuelven a entrar, por favor, con ese mismo ID. ¿Ya? Si llega, se llega a acabar, ¿no?